Bien, hoy queremos entonces darles la bienvenida a la primera lección de curso de bautismo discipulado bíblico que desarrolla la Iglesia Cristiana Activa tu Fe en Colombia, con nuestras diversas sedes, nuestra iglesia principal en la ciudad de Melgar, también sedes en la ciudad de Pereira, Ibagué, Girardot, Fusagasugá y grupo de activación en la ciudad de Bogotá. En esta mañana les saludo, mi nombre es Oscar Francisco Pérez, soy pastor de la Iglesia Activa tu Fe en la ciudad de Fusagasugá y quisiera introducirlos en la primera lección del curso de bautismo. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de descender a las aguas bautismales como uno de los requisitos que nos pide el Señor Jesús, al cual todos nosotros los seres humanos que le hemos conocido a Él y que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, es el siguiente paso que debemos seguir en nuestra vida cristiana después de haber reconocido a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Para todos los que le han entregado su corazón y su vida a Cristo, les bendecimos y les felicitamos porque es la mejor decisión que han podido tomar en su vida. Ahora es momento de dar tu siguiente paso. El siguiente paso corresponde al bautismo y vamos a mirar con preguntas claras y respuestas concretas de una manera muy didáctica qué es el bautismo, por qué es el bautismo y para qué es el bautismo. Voy a colocar una gráfica sobre la cual vamos a estar apoyándonos en el día de hoy y de esa manera vamos a estar resolviendo varios de estos interrogantes sobre el bautismo. Entonces tenemos aquí la primera gráfica que es el bautismo. Muy bien, vamos a responder qué es, por qué y para qué. Bien, ¿qué es el bautismo? ¿Por qué fue instituido el bautismo? ¿Y para qué propósito fue instituido el bautismo en las Sagradas Escrituras? Responderemos entonces la primera pregunta. ¿Qué es el bautismo? Repita conmigo. Es un paso de obediencia. ¿Qué es el bautismo? Punto número 1. Es un paso de obediencia. Vamos a ir a la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículos 4 y 5. Cuando usted tome ahí su Biblia desde su casa, por favor lo invito para que vaya abriendo la palabra de Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículos 4 y 5. Vamos entonces también a ayudarles colocando las ayudas bíblicas que tenemos para que usted pueda sobre eso guiarse. Mateo capítulo 3, versículos 4 y 5. Dice la palabra de Dios: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Si usted nota, en el versículo número 5 nos da una clara enseñanza de que eran muchas personas las que salían al bautismo, del cual enseñaba en ese momento Juan. Ahí es donde nosotros debemos aprender la importancia de que todos debemos dar este paso. ¿Un paso de qué? De obediencia. Dice, salían a él de Jerusalén, de Judea y de toda la provincia alrededor del Jordán, porque todo el mundo era entendido que era importante dar este paso. Juan fue el primero en estar preparando el camino del Señor y anunciándole a las personas que era importante el bautismo. Por eso, de aquí es donde vamos a ver nosotros qué es la preparación que debemos tener como antesala al regreso de Cristo por su iglesia, por su pueblo, por sus escogidos. ¿Qué fue lo que hizo Juan el Bautista? Preparar el camino del Señor. ¿Y cómo lo preparó? Enseñándole a las personas que debían arrepentirse y bautizarse. Y es lo que le estamos nosotros también hoy queriendo enseñar a usted en esta mañana, que es muy importante arrepentirse y bautizarse si usted anhela ser arrebatado por Cristo Jesús cuando Él venga por su iglesia, que va a ser dentro de muy poco. Con este tiempo de tribulación que estamos viviendo, estos tiempos finales, hoy sabemos que nuestro mayor desafío es prepararnos. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ir a la siguiente cita bíblica que tenemos aquí como referente y la encontramos a continuación en Mateo capítulo 3,
versos 14 y 15. Nos saltamos a Mateo capítulo 3, versos 14 y 15. Mateo 3, 14 y 15. Dice allí: mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Y en el verso número 15 dice: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Oiga, vamos a mirar aquí una perfecta conexión de esos misterios hermosos bíblicos que nos dejan impactados. Hoy vamos a mirar la similitud de las dos primeras citas bíblicas que estamos aquí estudiando. Note por favor lo que dice Mateo capítulo 3, versículos 14 y 15, donde dice que Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Pero en el verso 15 dice que Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Ahora quiero que me preste atención y nuevamente centre su atención en la pantalla. Hay dos citas bíblicas que acabamos de estudiar y hay un gran parentesco entre ellas, si usted lo nota. Mateo 3, versos 4 y 5, y posteriormente en el mismo capítulo los versículos 14 y 15. Si bien hay un margen de diferencia de 10 versículos que los separan, pero hay dos números que son similares. Y permítame, voy a usar aquí de pronto un plumón y vamos a ponerlo aquí. Mire, el versículo 4 y 5 que le estoy señalando, mire que tiene una similitud con el versículos 14 y 15. Y usted se preguntará: bien, pastor, ¿qué similitud y qué parentesco tienen estas dos referencias bíblicas? Pues el parentesco y la similitud es la conexión de la importancia de que en Mateo 3, 4 y 5 nos dice que muchos salían de Jerusalén, de Judea, al bautismo de Jesús, entre ellos quien también salió para el bautismo. Salió el mismo Señor Jesús. Y si usted nota, están en el verso 3, en el verso 4 y 5, y luego aparece en el versículo 14 y 15. Qué interesante, ¿no? Que justamente coincidan prácticamente en el mismo número 4 y 5, que nos habla de que mucha gente salía al bautismo de Juan. En el verso 14 y 15 nos habla de que Jesús también lo hizo. De ahí la importancia de por qué el bautismo es un paso de obediencia, porque si el mismo Señor Jesús lo hizo, y si nos enseña que todo el mundo de Israel salía al bautismo, yo le pregunto: ¿será que es importante para usted y para mí también bautizarnos? Por supuesto. De ahí es donde vemos cómo la Biblia es precisa, es exacta. La Biblia es un libro infalible, maravilloso, que nos da con exactitud los detalles que nosotros debemos conocer de nuestra vida espiritual para estar bien con Dios. Si bien toda la gente salía para el bautismo, Jesús también lo hizo. Y si toda la gente se bautizaba y Jesús también lo hizo, porque Él dijo: deja ahora, porque es necesario que cumplamos toda justicia, de ahí que nosotros también debemos ser partícipes, practicantes de este bautismo. Amén. Entonces espero que haya entendido el primer punto. Vamos a ir a la siguiente lección, que correspondería a la siguiente pregunta: ¿por qué? Bautismo, ¿por qué? Vamos entonces a encontrar la respuesta bíblica. El por qué debemos bautizarnos: porque también se convirtió en un mandamiento, no solo porque es un paso de obediencia, sino porque es un mandamiento. ¿Dónde lo encontramos? Por favor, a Mateo capítulo 28, verso 19 y 20. Mateo capítulo 28, verso 19 y 20. Y quiero insistirles y recalcarles a todos los que están tomando este curso de bautismo que la siguiente cita bíblica que vamos a aprender y a memorizar, por favor, todos deben aprendérsela y memorizársela. Este es el versículo que podríamos decir al final del curso del bautismo: el que no se haya aprendido esta cita bíblica no podrá bautizarse. ¿Por qué, pastor? Porque vamos a aprender el mandamiento. Si yo no me sé el mandamiento del bautismo, pues imagínese, ahí sí voy a estar grave. Entonces, ¿qué dice Mateo 28, 19 y 20? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Miren que fue un mandato del Señor Jesús. Es lo que nosotros llamamos la gran comisión. ¿Qué les pidió el Señor a sus discípulos? Vayan,
hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos. ¿Y cómo tiene que ser el bautismo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tenga muy en cuenta cómo fue establecido el mandato, porque usted quizás va a encontrar algunas sectas o demás grupos que le enseñen que el bautismo solamente debe hacerse, por ejemplo, en el nombre de Jesús. Y ahí ya leíamos que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Téngalo pendiente para que lo veamos más adelante en una próxima lección. Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, pues he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cuántos lo creemos y decimos amén a esa palabra? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, pues he aquí yo estaré con vosotros todos los días. Y dice que este mandamiento nos acompañará hasta el fin del mundo, hasta el final de estos tiempos, que es lo que estamos viviendo. Ahora, qué lindo Mateo 28, 19 y 20. Quiero que usted se lo grabe ahí en su mente, en su corazón. Y esta palabra es fundamental para todo creyente bautizado. Si hoy hay algún bautizado que no se sepa este versículo de memoria, hermano, permítame jalarle las orejas y decirle cuidado, porque este es el mandato por el cual nosotros nos bautizamos. Si alguien te pregunta, bueno, ¿y usted por qué se va a bautizar? Usted tiene que responder con toda convicción, porque es un mandamiento que el Señor nos ha hecho. ¿Dónde está escrito? Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando a ti te preguntan, ¿y a ti cómo te bautizaron? Tú tienes que responder, a mí me bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Pues porque así Jesús lo estableció. Entonces, el bautismo es un paso de obediencia y segundo punto, es también un mandamiento. Vamos entonces al punto número 3 de esta mañana. ¿Está conmigo? Muy bien. ¿Para qué? ¿Qué es el bautismo? Un paso de obediencia. ¿Por qué? Porque es un mandamiento. ¿Para qué? Para salvación. Repita conmigo, ¿para qué? Para salvación. ¿Cuántos quieren ser salvos? Amén, ese es nuestro objetivo. Y vamos a ir a la cita bíblica que está en Marcos capítulo 16, versos 16 al 18. Por favor, vamos a buscarlo en nuestras Biblias. Marcos capítulo 16, versos 16 al 18. Una vez tengamos allá abierta nuestras Biblias, vamos entonces a responder el para qué, pues para salvación. Vamos a buscarlo aquí, Marcos, capítulo 16, versos 16 al 18. Y allí también el Señor Jesús, en el Evangelio de Marcos, al final de su ministerio, después de haberse aparecido a sus discípulos, mire lo que Jesús manda. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Ahora, mire que todo parte de la importancia del bautismo. Creer o no creer que es importante. Creer o no creer que ese es mi compromiso con Dios. Que yo debo ahora mismo disponerme delante del Señor para dar ese paso de obediencia. Ahora, perdóneme, no sé si no alcancé a colocar la gráfica anterior del para qué. Vamos a verificar. A ver, perdónenme, y yo voy a retomar nuevamente porque creo que aquí no me alcanzó a aparecer la gráfica como debía, como corresponde. No importa, vamos a retomar entonces nuevamente este punto para que usted lo tenga presente, por favor. Listo, entonces ya, ahora sí. ¿Para qué? Para salvación. ¿Listos? ¿Para qué me voy a bautizar? Para salvación. ¿Dónde está? Marcos capítulo 16, versos 16 al 18. ¿Listos? Marcos capítulo 16, versos 16 al 18. Para salvación. Entonces, al leer esta cita bíblica, nos damos cuenta la importancia de lo que el Señor hoy nos está enseñando por su palabra. Que yo debo creer. Si no creo, no voy a poder ser salvo. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Mas el que no creyere, ¿qué le va a pasar? Será condenado. Uy, Señor, ten misericordia de nosotros. Ahora, todos los que queremos ser salvos, todos los que queremos llegar al cielo, todos los que queremos alcanzar la vida eterna, tenemos que creer. No solamente haber creído en Cristo, porque ese es el problema en el cual muchas personas están. Muchos dicen, yo he creído en Cristo Jesús, pero no se han atrevido a dar el paso de fe y de salvación. Mire, así estamos hoy alarmados, preocupados porque tenemos una cantidad de hermanos en la iglesia
que estaban asistiendo, que se estaban congregando, que llevaban años yendo a la iglesia, recibiendo la palabra, adorando al Señor, pero no se habían bautizado. Y uno dice, hermano, ¿y usted, perdóneme, le pregunto, cuánto tiempo lleva viniendo ya a la iglesia? ¿Cuánto tiempo lleva usted recibiendo palabra de Dios? Yo lo veo que usted se quebranta, que usted es ministrado, que usted es tocado por la alabanza, por la palabra en la iglesia. Pero hermano, perdóneme, le pregunto, ¿hace cuánto llevas tú asistiendo a la iglesia y no te has bautizado? Y entonces comenzaban con el pero y el fueque que fueque. No, pastor, la verdad es que todavía no estoy convencido. Se asombra uno. No, pastor, la verdad es que estoy dándome un tiempito. No, pastor, lo que pasa es que todavía no estoy muy seguro. Hermano, mire, así usted lleve tiempo viniendo a la iglesia, buscando del Señor, quizás ofrendando, diezmando, colaborando también, incluso invitando gente, pero no se bautizó. Eso es una muestra clara de que usted todavía no era un cristiano convencido de lo que la palabra de Dios habla. Y es que el paso de fe, el paso de obediencia, por eso leíamos que el bautismo es un paso de obediencia, porque es un mandamiento en el cual hemos creído y le hemos dicho, sí, Señor, yo te entrego mi vida y mi corazón. Ahora, ¿por qué? Porque a través del bautismo también vamos a recibir una investidura especial que el Señor quiere entregarte, porque estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, pues echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Mire, esa es una investidura especial que el Señor solamente da a los bautizados. En sus manos tomarán serpientes, y aun si bebiesen cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos también sanarán. Alguien que lo crea y diga amén a esa palabra de vida, gloria a Dios. Entonces vamos a ir al siguiente punto. ¿Listos? Tenemos ya que el bautismo es un paso de obediencia. ¿Por qué? Porque es un mandamiento. Mateo 28, 19 al 20. ¿Para qué? Para salvación. Marcos 16, versos 16 al 18. Ahora nos vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué debo hacer entonces para bautizarme? Y vamos a ir a Hechos capítulo 2, versos 37 y 38. Pastor, ¿qué debo hacer entonces yo para bautizarme? Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versos 37 y 38. Vamos a buscar también la ayuda bíblica. Bueno, ahí la tenemos. Claramente acá podemos observar. Hechos 37, dice la palabra de Dios que estaba el apóstol Pedro predicando en uno de sus primeros discursos. La gente fue tocada por la predicación del apóstol Pedro. Muchos quedaron impactados y dice, cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos. Le dijeron a Pedro y a los apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Versículo 38, ellos dijeron, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Para qué es el bautismo? Para que de esa manera también recibamos el perdón de nuestros pecados y el regalo del Espíritu Santo. Con esta parte, ¿qué hacer para poder bautizarnos? Y aquí vienen dos palabras claves, ojo con esto. ¿Qué debemos hacer entonces? Debe haber un arrepentimiento. Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes. ¿Listos? Vamos al siguiente punto. ¿Qué espero con el bautismo? ¿Qué voy a esperar? ¿Qué lograré? ¿Qué alcanzaré con este bautismo? Y Hechos capítulo 22 versos 16. La pregunta es, ¿qué esperas para bautizarte? Levántate y bautízate y lávate de tus pecados invocando su nombre. Wow, mire qué la palabra. ¿Qué estás esperando para bautizarte? Yo le pregunto a todos los que me están allí viendo, escuchando a esta hora de la mañana, que también hoy el Espíritu de Dios quiere inquietarlos. ¿Qué esperas para bautizarte? Yo creo que este es un momento muy especial donde el Señor nos está redarguyendo que hay que estar bien delante de Dios, que hay que poner nuestras vidas en orden, en santidad, que este es el momento donde debemos nosotros quebrantar nuestro corazón delante de Dios y reconocer delante de Él nuestros pecados, nuestras faltas y decirle, sí, Señor, Padre, yo estoy convencido de que quiero dar ese paso de obediencia. Estoy convencido de que este es un mandato que tú has establecido y que yo en mi vida lo necesito, Señor.
Padre, perdóname, en esta hora te entrego lo que soy, te entrego mi vida. Yo quiero bautizarme, así que si tú ya sabes que debes arrepentirte, ¿qué más estás esperando? Lo que les decía, ¿cuánta gente yendo a la iglesia y todavía no están convencidos? O todavía no, porque quieren seguir pecando. O algunos dicen, no, pastor, lo que pasa es que todavía ahí tengo debilidades contra las que no he podido. Ah, no, es que espérate, te digo. Aún uno bautizado todavía va a tener sus debilidades y sus luchas, pero ya al menos uno está comprometido, ¿sí? Es como aquel que está enamorado y se casa porque sabe que es la mujer de su vida. Y uno dice, no, yo me casé con esta mujer porque es la mujer de mi vida, la mujer que amo. Y usted de pronto dice, pero es que me da miedo casarme porque qué tal aparezcan otras mujeres más bonitas y qué tal de pronto yo termine también viéndome seducido por alguna de ellas. Ah, no, es que el riesgo está. Claro, usted quizás varón de Dios se casó con una mujer maravillosa, hermosa, que usted estaba convencido que era la madre, la mujer de sus hijos, y usted dice, el riesgo está de que aparezcan otras mujeres, también muy guapas, muy bonitas, y de pronto usted se vea seducido, tentado por ellas, pero usted ya tiene un compromiso y usted dice, mire, así se me pase la que sea, una reina de belleza o cualquier mujer muy bonita, muy elegante, muy despampanante, pero ya tengo mi esposa, estoy comprometida. Lo mismo va a pasar con el tema del pecado y las tentaciones cuando tú ya te bautizas. Uno bautizado también va a tener sus luchas, sus tentaciones, sus debilidades, pero uno ya está comprometido con Cristo. Entonces uno dice, no, Señor, yo ya estoy comprometido contigo y no voy a ceder al pecado. Y no, que vienen luchas, uy, Padre, ayúdame, Señor, fortaléceme, porque yo no te quiero fallar, porque yo te amo. ¿Listos? Entonces venzamos ese miedo. Hay que vencer ese miedo, porque yo sé que muchos están diciendo, no me bautizo porque todavía tengo mis debilidades y mis luchas. Ah, no, eso aún, incluso después de bautizado, créeme que también tendrás las luchas y las tentaciones. Pero al menos ya con el compromiso, es que el compromiso a uno como su palabra lo dice, lo compromete a uno más. ¿Listo? Vamos a seguir avanzando porque viene la tercera y última guía que vamos a ver por hoy. ¿Hasta aquí vamos bien? A mí me gusta así. Vamos despacito, bien mascadito, pero que nos quede claro lo que hoy aprendimos. No quiero saturarte de mucha información, pero hoy vamos con los puntos claves de esta primera lección, ¿ok? Entonces vamos con la última partecita. ¿Qué espero entonces para bautizarme? El Señor dice, ¿qué esperas? Levántate, bautízate, lávate de tus pecados. Perdónenme, vuelvo a colocarles la gráfica porque listos. Ya la tenemos nuevamente. Y ahora vamos con la última partecita de la lección de esta mañana. Viene este último punto. ¿Qué me impide entonces poder bautizarme? Hágase esa pregunta. ¿Qué me impide poder bautizarme? Y ahí es donde vamos a Hechos capítulo 8, versos 35 al 36. Hay una historia muy bonita que aparece aquí en Hechos de los Apóstoles, que es la de Felipe y el etíope. Vale la pena que la leamos toda completica en nuestra casa. Ahorita creo que vamos a tener espacio para leerla, pero me gustaría que usted se centrara en los versículos 35 y 36 que tenemos aquí. Hechos 8, versos 35. Entonces Felipe es un discípulo del tiempo de los apóstoles, ¿verdad? Felipe estaba llevando a cabo también su ministerio evangelístico y el Espíritu de Dios lo llevó a donde había un hombre principal etíope que iba en su carruaje. Se lo resumo ahí un poquito la historia, ahorita la vamos a leer, pero dice que Felipe dice que le estaba predicando el etíope y comenzando con ese mismo pasaje de la escritura le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús, verso 26. Mientras iban, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el etíope eunuco, mire usted, aquí hay agua, ¿qué pide que yo sea bautizado? Que en sí quiero que tengamos en cuenta es esta pregunta. Pide que yo sea bautizado. Entonces, hoy quisiera enumerarles, amigos, amigas, 3 causales que impiden que una persona se pueda bautizar. Pastor, ¿se le puede impedir a alguien el bautismo? La respuesta es sí. Vamos a ver cuáles son esas 3 causales. Primero, un verdadero arrepentimiento tiene que haber en la persona. Si la persona no tiene un verdadero arrepentimiento, para pedírselo. Vamos rápidamente a Mateo capítulo 3, versículos del 1 al 8 para que veamos quién fue el primero en demostrarnos que sí se le puede impedir a una persona el bautizarse. Hoy en día estamos viendo una cantidad de bautismos express, que se bautizan a las personas
de un momento a otro en medio de una campaña evangelística. Pero espere que eso del bautismo no es algo que se deba hacer a las carreras. Miremos lo que dice Mateo 3, 1 al 8. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía él Jerusalén y Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Ahora, ojo con lo que viene en el verso 7, ¿qué dice? Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les dijo o les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y en el verso 8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¡Wow! Entonces mire que dentro de toda la gente que vino a ser bautizada, dice allí la palabra que Juan vio a los escribas y a los fariseos. Y él dijo: esta gente es mala. Esta gente no está viniendo a bautizarse porque realmente le nazca del corazón querer hacerlo, sino porque quieren hacerlo porque ven a los demás hacerlo. Lo hacen como por llenar un requisito. Y ojo que el bautismo no es solamente para llenar un requisito para ir al cielo. Ya entendimos que sí es para salvación, que sí es un mandamiento, que sí es un paso de obediencia, pero debe haber un fruto digno de arrepentimiento como primer paso. Si la persona que me está viendo, escuchando en esta mañana, quiere bautizarse, pero no se ha arrepentido verdaderamente de sus pecados, que es ahí donde muchos dicen: ¿por qué no se ha bautizado? No, pastor, es que me estoy dando un tiempito. Todavía no ha habido un verdadero arrepentimiento, sin vergüenza. No, pastor, no me he bautizado porque la verdad es que todavía yo estoy en fornicación. ¿Y por qué no has dejado la fornicación? Es que me ha costado, pastor. Yo vivo en unión libre. Delicado, ¿no? No, pastor, me ha costado porque es que yo todavía me tomo mis cervecitas. Oh, pastor, la verdad es que yo no me bautizo porque es que yo todavía tengo mis negocios por ahí. A mí todavía me gusta bailar. A mí todavía me gusta ir a las discotecas. A mí todavía me gusta fumar. A mí todavía me gusta ver películas pornográficas. Entonces, cuando una persona está en este punto donde realmente hacia el pecado no ha generado lo que Dios también siente hacia el pecado. ¿Qué dice la Biblia que Dios siente hacia el pecado? Él aborrece el pecado. El Señor nos enseña por su palabra que Él aborrece el pecado. Así también nosotros tenemos que llegar a ese punto. Por eso Él vio a los escribas y a los fariseos, a los saduceos que venían a su bautismo, y les dijo: quietos, quietos ahí, no, que generación de víboras. Ustedes no se me van a bautizar así porque sí. Yo no voy a bautizar aquí a todo el mundo. Por más gente de que venga al bautismo, no los voy a bautizar si no me hacen pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos evaluar en una persona, los pastores, para decirle: listo, yo te voy a bautizar? Porque es que una persona no se puede autobautizar. Pastor, ¿existe el autobautismo? Que yo voy a un lago y yo me autobautismo. No, Señor. El bautismo tiene que ser ministrado. Y por eso el Señor, vemos a Juan el Bautista. ¿Jesús se autobautizó? No. No vemos que Jesús dijo, y estando Jesús ahí en el Jordán, Él se bautizó, Él se autobautizó. No, Él fue al bautismo de Juan, porque es necesario que el bautismo sea ministrado. Así que tiene que haber un líder espiritual. En este caso, el pastor es quien tiene la cobertura para poder decir a esta persona: te hemos discipulado, te hemos capacitado. Mire que la gente estaba escuchando la predicación de Juan, que era una predicación dura, contundente. Y si la gente no recibe este mensaje de manera así, eficaz, poderoso, pues dígame, ¿qué estamos haciendo? Pues lavando un poconón de pecadores que van a seguir siendo pecadores. No, la idea es que haya un arrepentimiento. Y necesitamos hoy pedir al Señor que Él nos ayude, porque el bautismo como primer elemento debe ser acompañado de un fruto digno de arrepentimiento, que la persona esté compungida, que la persona realmente hoy esté contristada por Dios y diga: no, yo quiero cambiar,
Yo quiero cambiar, ya no quiero ser igual. Me cansé de ser este hombre que soy, me cansé de ser esta mujer que soy. Sé que está mal la forma como yo estaba llevando mi vida delante de los ojos de Dios. Sé que está mal lo que estaba haciendo. Está mal yo estar en unión libre. Tengo que santificar mi hogar. Quiero estar bien delante de Dios y quiero también poner mi vida en orden delante de Dios. Son decisiones que tienes que tomar. Así como el que se emborrachaba tiene que tomar la decisión de decir: ya no me volveré a emborrachar. Quizás me guste mucho el licor, la cerveza, pero por amor a ti, Señor, porque ya no quiero seguir en esa clase de vida, voy a dejar el licor. Asimismo, el que está en unión libre, el que está en fornicación, tiene que tomar una decisión en su vida y decir: o me caso o hasta aquí con esta relación. Pero no puedo seguir pecando porque estoy mal. Dice la Biblia que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Yo no soy quien te juzgue, pero eres tú quien tienes que tomar una decisión. Al que le gustaban ir a las fiestas, a las discotecas, tiene que tomar una decisión y decir: Señor, hoy voy a hacer un fruto digno de arrepentimiento y no volveré nunca más a discotecas, a fiestas, a bailes. Señor, todo eso en mi vida lo dejaré atrás. Por amor a ti, por amor a tu nombre, me arrepiento, me consagro. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, si una persona no tiene eso, no puede bautizarse. ¿Estamos claros? Por eso hacemos una evaluación. Los pastores, el día del bautismo, venimos, confrontamos a las personas. Bueno, vamos a evaluar cómo está tu vida realmente. ¿Estás seguro de lo que quieres hacer? ¿Estás convencido que este es el paso que quieres dar? Como cuando uno se va a casar. ¿Usted está seguro que esa es la mujer que usted ama? ¿Está seguro que usted está dispuesto a vivir con esa persona hasta que sean viejitos, hasta que la muerte los separe? ¿Está dispuesto a darse para esa persona en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad? Y uno tiene que estar convencido. Uno no puede saber, pues voy a hacer el intento. Pues yo sí la quiero, yo la quiero, pero pues vamos a ver cómo nos va. Y si no nos separamos, ay, sinvergüenzas. Uno no puede pensar así, ni para el matrimonio ni para con Dios. ¿Listos? ¿Estamos claros? Segunda causal, ya voy finalizando. Ojo, voy a enseñarles estas 3 causales que impiden el bautismo y con esto termino. La segunda, objeción de conciencia, es decir, la persona tiene que ser entendida de lo que está haciendo. Lucas capítulo 3, versos 21 al 23, y con esto voy a despejar un interrogante que me han hecho mucho acerca del bautismo de los niños. Una persona para bautizarse, perdónenme, voy a colocar la gráfica nuevamente en la pantalla porque es que se me escapa colocarla, acá está, listo. Segunda razón, Lucas 3, 21 al 23, objeción de conciencia, es decir, la persona tiene que tener uso de razón. La persona tiene que ser entendida, clara de lo que va a hacer. Por eso nosotros no bautizamos niños y en la iglesia no se bautizan niños. Y vamos a ver cuál es el referente que nos habla de por qué el bautismo es ya para las personas entendidas, que saben lo que están haciendo y a lo que se están comprometiendo. Lucas capítulo 3, versículos 21 al 23. Lucas capítulo 3, versos 21 al 23. Dice allí la palabra: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Ojo con esa frase: cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como ¿de cuántos años? ¿De cuántos años? 30 años. Hijo, según se creía, de José, hijo de Eli. Listo, muy bien, téngalo ahí en cuenta. Entonces, ¿a qué edad se bautizó el Señor Jesucristo? Se bautizó a los 30 años de edad. Y si usted nota, la predicación y el mensaje del bautismo de Juan era para gente adulta. Ahí no le traían bebés, ahí no le traían niños. Y vamos a ver la diferencia en lo que es la presentación de los niños al bautismo. Una cosa es que los niños los traían a Jesús y Jesús ponía las manos sobre ellos, oraba por ellos y los dedicaba al Padre. Si un papito, una mamita tiene un niño, una niña, puede traerlos al templo. Jesús, si usted recuerda, de bebé fue presentado en el templo, no bautizado. Jesús hasta los 12 años iba al templo y
charlaba con los doctores de la ley, pero todavía no había sido bautizado. Y estamos viendo a un Jesús ya entendido porque él conocía la palabra. Ahora, si nosotros vemos, ya tenemos unas personas, bueno, quiero que es importante llevarlos al tiempo de Jesús. 30 años, ¿por qué 30 años? Porque esa era la edad donde un joven alcanzaba la mayoría de edad en esa época. Usted sabe que los tiempos han cambiado, ¿cierto? En ese tiempo, hasta los 30 años, un joven alcanzaba la mayoría de edad, así que le tocaba dejar a su padre y a su madre. Hasta los 30 años Jesús aparece en su vida pública, hasta los 30 años Jesús aparece en su vida ministerial, porque antes era un menor de edad. Increíble, ¿no? A los 30 años y todavía era un menor, 29 años y todavía se consideraba menor de edad, que todavía no era responsable de sus propias acciones, sino que todavía estaban bajo el cuidado de su papá y de su mamá. Hasta los 30 años ya era un joven hecho y derecho, un adulto, del cual era responsable de sus actos y sus acciones. Nosotros sabemos que en el tiempo actual un joven, ¿a qué edad alcanza la mayoría de edad? A los 18, se considera un joven, 18 años, una persona madura, una persona ya adulto, que es responsable de sus actos y acciones. Ahora, en este tiempo nosotros sabemos que los tiempos siguen cambiando. Claro, los tiempos siguen cambiando. Y hoy en día vemos que los niños están creciendo y se están volviendo más maduros a medida que va pasando el tiempo. Hoy, recuerdo que antes los niños a qué edad entraban a estudiar y ahora a qué edad están entrando hoy los niños a estudiar. ¿A qué edad un niño estaba aprendiendo a leer y escribir y a qué edad hoy un niño está aprendiendo a leer y escribir? ¿A qué edad un niño antes tenía uso de razón sobre lo bueno y lo malo y desde qué edad vemos a los niños haciendo cosas malas como si ya fueran adultos? Entonces, de aquí es de donde viene la objeción de conocimiento, de conciencia que tenga la persona. Los niños deben ser presentados delante de la presencia de Dios. Es decir, un niño debe ser traído por sus padres y decir: Padre, yo te consagro a mi hijo, a mi hija para tu gloria y para tu honra. Pero solamente hasta que ese jovencito empiece a tener ya uso de razón por su propia cuenta, que él sea capaz, autónomo, de tomar su decisión de decir: yo me quiero bautizar. Y es ahí donde también incluso como pastores procedemos, ya vimos el primer punto, hacer frutos dignos de arrepentimiento, muchas veces hacer una evaluación del jovencito, de la jovencita, en qué condición se encuentra para dar ese paso de obediencia. Si usted me pregunta, por ejemplo, a modo personal, a los 13 años, a modo personal, yo tomé la decisión de querer bautizarme. Y a mis 13 años de edad estaba muy convencido de que era lo que quería hacer. Y a mis 13 años yo tomé la decisión y desde ese tiempo para acá yo no he hecho sino servirle a Cristo Jesús en mi vida. Que he tenido mis luchas, que he tenido mis momentos como toda persona en la vida durante mi adolescencia y mi juventud, sí, claro. Pero nunca me he apartado de los caminos del Señor. Nunca le he fallado al Señor en lo que corresponde a mantenerme buscando de Él. Que he tenido mis debilidades, que tuve mis errores como persona, como hombre, claro que sí. Vuelvo y te digo, ese es el riesgo que hay, ese es el riesgo que existe, mas siempre y cuando exista en cada uno el compromiso. Y tiene que haber en la persona un entendimiento a ver si está o no está comprometido. Mire, yo he conocido niños que a los 13, 12, 13 años son más maduros que un jovencito de 20, 21 años, que todavía no sabe ni dónde está parado. ¿Me hago entender? Y puedo hablar con niños que perfectamente, así como hay niños de 12, 13 años que todavía se les nota su inocencia, de 14, 15 años y todavía se les nota que hay muchas cosas que necesitan madurar. Hay muchas cosas que todavía necesitan vivir. Entonces, esto hace parte del proceso del pastor. El pastor es el que para eso cuida a sus ovejas. El pastor las apacienta, el pastor tiene la responsabilidad de ver por cada una de ellas. Y lo ideal es que haya en la persona que se va a bautizar un verdadero conocimiento, objeción de la razón. Bueno, vamos a ver algo muy importante porque hay una pregunta que también surge a razón de este tema. Pastor, una persona, si existe para el paso del bautismo como impedimento de conciencia, una persona que, por ejemplo, psicológica o mentalmente no se encuentre estable, que tenga problemas psicológicos, que tenga problemas de entendimiento, ¿se puede bautizar? La respuesta sería no.
¿Por qué? Porque se necesita que la persona sepa lo que está haciendo. Si la persona no tiene uso de razón, si la persona no es consciente del paso que va a dar, no se puede bautizar. Pastor, ¿y entonces cómo se salvaría una persona que justamente tenga algún problema psicológico o mental? Ahí recuerden que Dios es misericordioso. Recuerden que Dios es amor. Y recordemos todos que ahí es donde nosotros vemos la gracia de Dios sobre cada persona. ¿Listos? Preocupémonos los que tenemos nuestros 5 sentidos bien dispuestos. ¿Listos? Todos los que hoy me estén escuchando en esta mañana y que tienen su uso de razón, que tienen claro, mejor dicho, que saben dónde están parados, que saben lo que han hecho y lo que han dejado de hacer. Cada uno de nosotros en esa parte tenemos que ser conscientes, ¿sí? Le hablo a aquellos que en este momento reconocen sus maldades, dicen por ahí sus pilatunas, todos los que han hecho cosas que saben que no han sido bien delante de Dios. Pero una persona que no tiene mayor uso de razón, que no tiene mayor conciencia, a mí me han dicho, pastor, podemos bautizar ya a un ancianito que en este momento ni se mueve, ni habla, ni nada. ¿Cómo lo vamos a bautizar si esa persona no está en condiciones para hacer la confesión? Si esa persona ni siquiera puede, tal vez por sí mismo, decidir. No es que yo quiero, el hijo, la hija, me dicen, pastor, ¿puedo yo bautizar, llevarle a mi abuelo? Él ya tiene, no sé, 90 años. Y yo quisiera que él se bautizara para que sea salvo. Tengo que preguntarte, bueno, ¿tu abuelo, tu abuela o tu papá o tu mamá tiene objeción de conocimiento, tiene uso de razón de lo que va a hacer? ¿Es decisión voluntaria de él? Pastor, pues la verdad es que mi abuelo no habla o mi papá ya no habla. O no, él está ahí quietecito, él ya es un viejito y no se puede mover. No, ya, gloria a Dios, esa persona está en las manos de Dios y ya él tendrá que estar delante de la presencia de Dios y Dios lo juzgará según su condición. Pero bautizar a una persona porque sí, porque alguien más quiere, porque el papá, la mamá insiste en que, pastor, yo quiero que bautice a mi hijo. ¿Cuántos años tiene sus hijos? Mi hijo ya tiene 20 años. Bueno, pero dejémoslo que él decida. No, pastor, es que yo quiero que él se bautice porque yo quiero que él sea salvo. No, señora, no depende de ti. Depende de su hijo, depende de su hija. Eso cuando los papás me llaman, me dicen, pastor, ¿puede ya mi hijo bautizarse? Esperemos, dejemos que su hijo reciba el curso de bautismo. Dejemos que su hijo reciba la clase, la formación. Y si después de terminado este curso podemos hablarle y mirar que sea un entendido de lo que va a hacer, entonces podemos determinar si se bautiza o no se bautiza. Pero que sea una decisión de él, más no una decisión ni del papá, ni la mamá, ni el abuelo, ni el tío. Nadie tiene por qué estar presionando para ese paso. ¿Estamos claros hasta ahí? Espero que con eso estemos también muy entendidos, muy enfocados. Y el último punto, ¿qué más impide entonces el bautismo? Vamos a verlo, último punto de esta mañana, Hechos capítulo 8, versos 26 al 37. Que exista o que haya un conocimiento bíblico, importantísimo. Hechos capítulo 8, versos 26 al 37. La persona que se vaya a bautizar debe tener un conocimiento bíblico. ¿Listos? Hechos capítulo 8, versos 26 al 37. ¿Qué debe tener la persona que se bautice? Conocimiento bíblico. Ahora sí vamos a leer bien la historia de Felipe y el etíope para culminar esta primera lección. Hechos capítulo 8, versos 26 al 37. Ahora sí, por favor, me pueden ir escribiendo sus preguntas para ir finalizando esta primera sesión. Por favor, les recuerdo, las preguntas que veamos son solamente alusivas a esta primera lección. Si quedó alguna duda de lo que les expliqué de esta primera parte, ¿ok? Ya después miraremos otros temas y sobre esos otros temas iremos profundizando al respecto. Entonces, Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar,
volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ojo con esta pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Qué le preguntó Felipe al etíope? ¿Entiendes lo que lees? Ojo con esa pregunta y con esa frase. ¿Qué debe haber entonces en la persona que se vaya a bautizar? Un conocimiento bíblico, un entendimiento de la palabra de Dios. Por eso hacemos un curso bautismal. Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo, el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, perdónenme, no me salto el 35, vuelvo a repetirles, y abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Desde qué pasaje? Desde el libro del profeta Isaías. Desde Isaías, ¿hasta dónde lo llevó Felipe al etíope a darle un curso bíblico? Hasta el Nuevo Testamento, hasta toda la historia de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y en el verso 37 Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué dijo el etíope? Yo creo. Si tú crees de todo corazón, él dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y él se bautizó. Amén y amén. Bueno, póngame atención a esto, porque aquí también es importante que muchos tengan este fundamento. Miremos que lo que llevó en ese momento al etíope a la decisión del bautismo, ¿qué fue? Toda la instrucción bíblica que Felipe le dio. Eso no fue un encuentro casual, no fue un encuentro que duró media hora, fue algo que llevó tiempo. Que el etíope estaba leyendo las escrituras, él venía ya leyendo, estudiando la palabra de Dios. ¿Y quién le reforzó el conocimiento? Felipe. Amén. Por eso, cuando a usted lo convidan, o si usted, amigo, amiga, fuiste bautizado en un bautismo de esos express, acelerados, en medio de una campaña, porque hoy en día está muy de moda eso, que hubo una campaña evangelística de multitudes. Era la primera vez que tú asistías a esa campaña. Gloria a Dios, la palabra, el mensaje te tocó y te produjo arrepentimiento. Pero en ese momento te dijeron, ahora que has creído en Jesucristo, ¿también te quieres bautizar? La gente en el momento de la emoción, pues que va a decir, sí, sí, también quiero. Pero todavía se saltó el dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuánto se demora un árbol en dar frutos? Yo le pregunto. Mucho tiempo. Uno no da frutos de un momento a otro. Uno no cambia de la noche a la mañana, no, señores. ¿Y qué es lo que produce el cambio en nuestras vidas? La palabra. Por eso nosotros debemos estudiar la palabra de Dios todos los días, porque la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad, dice la escritura. Entonces tú tienes que aprender, por la palabra te va redarguyendo y la palabra te va llevando a un arrepentimiento. Ese arrepentimiento te va llevando al fruto, que es lo que el Señor espera de ti. Cuando tú empiezas a lograr ese fruto, tomas la decisión, ahora sí, estoy convencido que quiero cambiar, me quiero arrepentir, quiero entregarle mi vida y mi corazón a Cristo. Lo que hizo Felipe con el etíope ya venía estudiando la palabra, Felipe vino, se la reforzó, terminó de darle todo un curso completo que lo llevó a preguntarle, bueno, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Ahora sí crees que Jesucristo es el Señor? Él dijo, claro, ahora sí estoy más que convencido. No por una sola prédica, no por un solo mensaje, sino porque fue todo un proceso de discipulado. Y por eso recalcamos la importancia de hacer estos cursos de bautismo antes de que una persona tome la decisión de bautizarse.
porque si no, una persona que se bautice aceleradamente corre el riesgo de fácilmente volver atrás. Y dice la palabra, ay de aquel que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, dice el Señor, ya no es digno de mí. Si tú fuiste de aquellos que te bautizaron sin haber tenido un curso bautismal, te doy la bienvenida. Pastor, ¿me tengo que volver a bautizar? No. Simplemente refuerza el conocimiento del bautismo que necesitas. Pastor, a mí no me bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, vamos a tener que proceder al bautismo verdadero contigo. Pastor, yo me bauticé, pero yo volví atrás, volví al pecado. La verdad no sabía lo que estaba haciendo. Este es el momento de que tú le pidas perdón al Señor y retomes como tiene que ser tu vida. Si tú ya te bautizaste, es como el que se casó, pero quizás no tuvo la preparación para dar ese paso y por algunas cosas se pelearon y se separaron, pero eso no anula el matrimonio. ¿Qué tiene que hacer una persona que se haya casado y durante el matrimonio se hayan separado? Pues reconcíliense, listo, y vuelvan otra vez a estar juntos como marido y mujer. ¿Tienen que volver a casarse? No. Entonces aquí es donde nosotros vemos la importancia de hacer las cosas bien delante de Dios. Espero hayas tenido claro este tema. Con esto concluyo. Si hay alguna pregunta, por favor, háganmela saber. Vamos a orar. Y si alguien tiene alguna pregunta de esta primera lección, espero que haya quedado todo claro. Amén. Gloria a Dios. Así que por favor, allí desde su casa vamos a orar. Vamos a poner nuestras vidas en la presencia de Dios y vamos a darle gracias al Señor por este lindo tiempo que Él hoy nos ha permitido disfrutar en su presencia. Espero que para cada uno de mis amigos, amigas allí conectados, esta palabra haya sido clara y el mensaje haya sido lo suficientemente entendible para poder hoy tomar la decisión. Primera lección de nuestro curso de bautismo discipulado online de Activa tu Fe. Cierre sus ojos, diga: Padre, en el nombre de Jesús, yo te entrego mi vida y mi corazón. Quiero pedirte perdón por todo pecado, por toda maldad, por toda desobediencia que en mi vida haya hasta el día de hoy. Dile: Señor Jesús, quiero cambiar. Quiero en ti ser transformado. Quiero por ti ser cambiado. Gracias, Jesús, porque sé que tú eres el que me das la oportunidad de ser una criatura nueva, solamente a través de tu sangre preciosa y tu sacrificio en la cruz del Calvario. Dile: Señor Jesús, hoy ven a mi corazón. Ven, Jesús, te entrego mi vida, todo mi ser a ti. Te pido perdón por toda desobediencia. Si habiéndote conocido, perdóname, Señor, si no había tomado la decisión. Si habiéndote conocido no había sido lo suficientemente valiente para dar este paso de obediencia, para dar este paso de fe. Dile: Señor Jesús, cámbiame, renuévame, transfórmame. Haz de mí una criatura nueva. Yo te entrego lo que soy, mi vida, todo mi ser, te lo rindo y a ti, Jesús. Perdóname. Yo quiero ser salvo. Quiero estar preparado para cuando tú vengas. Que cuando tú me llames a tu presencia, Señor, hoy yo pueda estar listo para poder ser parte de ese grupo de hombres y mujeres redimidos por tu sangre preciosa. Señor Jesús, perdóname. Toma mi vida y mi corazón. Yo quiero comprometerme contigo. Quiero comprometerme contigo. Para cuando llegue ese glorioso día, para cuando llegue ese gran momento, dile: Señor, yo quiero ser salvo, quiero alcanzar la vida eterna, quiero poder, Señor, ser rescatado por ti, ser perdonado, justificado. Quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida, para que cuando tú me llames yo pueda entrar al reino de los cielos que tú me prometes. En el nombre de Jesús, gracias, Señor Jesús, gracias, mi Rey. Amén y amén.